Buenos días, tardes, noches. En este vídeo me propongo criticar una doctrina filosófica que, si bien debo decir que no conozco a nadie que la suscriba sinceramente, por otra parte, también diría que es una idea bastante popular. Popular en el sentido en el que toda persona con algo de curiosidad filosófica se la ha planteado alguna vez. Me refiero a el solipsismo. Quizás la palabra en sí no sea tan popular fuera del ámbito filosófico, pero cualquier persona que haya visto películas celebérrimas como Matrix, precedidas de otras como Nivel 13, o como Origen, precedidas de otras como Desafío Total, pues habrá pensado alguna vez en esta idea, esta paranoia. Todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Que quizás el mundo que perciben nuestros sentidos no sea real, que deberíamos dudar de todo aquello que percibimos, porque podría ser realidad virtual, podría ser un sueño, y por lo tanto solo podemos estar seguros de nuestra propia existencia, pero no de aquello que nos rodea. El solipsismo, según la definición del Oxford Languages que encontramos en Google, sería la doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. Por otra parte, en la Wikipedia se nos define como una creencia metafísica que postula que de lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente, y que la realidad que aparentemente le rodea a uno es incognoscible y puede, por un lado, no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. Pues bien, esta idea que, como digo, toda persona con algún interés en la filosofía se la ha planteado alguna vez, si bien no creo que a nivel práctico nadie viva según esta idea, no creo que en nuestro día a día práctico nadie se plantee estar seriamente viviendo en una Matrix de realidad virtual o que todo sea un sueño, creo que aún así es interesante que yo analice un poco esta idea, porque con este canal pretendo alcanzar ciertos conocimientos sobre aspectos del mundo, sobre la religión, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones científicas y, por supuesto, debería hasta cierto punto tener cierta teoría del conocimiento para saber qué cosas puedo saber y con qué certeza puedo saberlas. Por lo tanto, analizar la idea del solipsismo es interesante para el canal. Bien, lo primero que podríamos decir sobre esto es que yo diría que el más célebre de los filósofos responsables de la popularización del solipsismo es seguramente René Descartes. No es que Descartes fuera propiamente un solipsista, por lo menos no desde las definiciones que acabamos de ver aquí. La filosofía de Descartes, aunque ciertamente empieza dudando de la existencia del mundo externo que perciben nuestros sentidos, y ciertamente toma como primera verdad indudable la existencia del propio yo, posteriormente no se queda ahí, sino que partiendo desde el yo vuelve a construir su sistema de conocimientos y finalmente termina afirmando la existencia de muchas cosas distintas al yo, como la existencia del mundo externo e incluso la existencia de Dios. Así que Descartes no era propiamente un solipsista según las definiciones que hemos dado, pero sí que ha tenido influencia en el solipsismo y sí que se le pueden hacer ciertas críticas idénticas a las que se le podrían hacer a un solipsista. La primera crítica que se le puede hacer a Descartes ya la ha hecho recientemente el canal Adictos a la Filosofía en su vídeo Cómo Descartes nos engañó a todos. Un vídeo con el cual coincido plenamente y que os aconsejo ver si no lo habéis visto ya. Como bien señala Enric, el principal problema de Descartes en sus meditaciones metafísicas es que cuando Descartes empieza a dudar de todo, a dudar de sus sentidos, a dudar de su capacidad de razonar, etcétera, etcétera, finalmente se mete a sí mismo en un pozo del que, si hubiera sido consistente, no hubiera podido salir. En sus meditaciones metafísicas, Descartes no solamente pone en duda que exista el mundo exterior del que le informan los sentidos,
También pone en duda incluso las verdades lógico-matemáticas, como que 2 más 3 sea igual a 5, o que un cuadrado tenga 4 lados. Pero claro, si Descartes cuestiona la fiabilidad de sus propias facultades cognitivas hasta el punto de dudar de la validez de inferencias tan básicas como que un cuadrado tiene 4 lados, entonces no estaría legitimado en absoluto a concluir su famosísimo cogito ergo sum, pienso luego existo. El celebérrimo pienso luego existo de Descartes es, al fin y al cabo, un razonamiento. Este luego, que vemos en su famosa frase, implica que lo que viene después es una conclusión obtenida a partir de lo que viene antes. Por lo tanto, estamos ante un razonamiento que, si lo formulamos de manera formal, de manera correcta, necesariamente llevaría implícitas 2 premisas. Premisa 1. Todo lo que piensa existe. Premisa 2. Yo pienso. Conclusión. Yo existo. Solamente si aceptamos la verdad de las 2 premisas y aceptamos también la validez formal de este razonamiento, que sería un modus ponens, podemos llegar a la conclusión. Pero claro, si el escepticismo de Descartes es tal que le impide incluso concluir que un cuadrado tenga 4 lados, entonces, ¿cómo va a poder concluir que él mismo existe partiendo de estas premisas y aplicando el razonamiento? Él mismo reconoce que sus facultades cognitivas podrían haber sido distorsionadas o confundidas por un genio maligno, por un demiurgo, así que no puede estar seguro de estar razonando bien. Lo primero que podríamos preguntarle a Descartes es cómo sabe que las 2 premisas son verdaderas. Por ejemplo, ¿cómo sabe que él piensa? Quizás podría decirse que sabe que piensa precisamente porque a lo largo de sus meditaciones metafísicas supuestamente ha estado dudando de todo, y que para dudar es necesario pensar. Pero claro, nuevamente, para hacer la inferencia de que para dudar es necesario pensar, Descartes tendría que aceptar que su capacidad de razonar le conduce a conclusiones válidas. ¿Y cómo sabe que todo lo que piensa existe? Aquí alguien podría decirme que se trata de una inferencia muy obvia, que está claro que para hacer cualquier cosa hay que existir. Pero es que también el hecho de que un cuadrado tiene 4 lados es una inferencia muy obvia. De hecho, yo diría que es prácticamente una tautología. Un cuadrado, por definición, tiene 4 lados. Así que prácticamente estamos diciendo que las figuras de 4 lados tienen 4 lados. Pero Descartes pone este ejemplo del cuadrado y los 4 lados como uno de los conocimientos que él rechaza a priori porque duda de su propia capacidad de razonar. Y sin capacidad de razonar no hay cogito ergo sum. Por otra parte, quizá podría decirse que Descartes sabe que piensa por mera intuición, es decir, que no se trataría de una conclusión que haya alcanzado tras un ejercicio racional, no sería un conocimiento mediado por el razonamiento, sino que sería un conocimiento intuitivo, un conocimiento directo. Pues bien, yo estaría dispuesto a concederle esto a Descartes. De hecho, en este vídeo pretendo concluir, entre otras cosas, que para construir nuestro castillo de conocimientos, necesariamente debemos partir de intuiciones. Soy consciente de que el término intuición está bastante mal visto fuera del ámbito filosófico, porque en muchas ocasiones se asocia la idea de intuición con la idea de corazonada, es decir, con la idea pues de algo puramente emocional, algo puramente primario, visceral, y que por lo tanto no sería algo que cabría esperar de alguien racional. Yo me he llegado a topar en mis discusiones con personas que se jactaban de no guiarse por intuiciones y de que todo su sistema de creencias estaba basado en el razonamiento. Pero claro, si esas personas realmente se detuvieran un momento a reflexionar, se darían cuenta de que la idea de que todas nuestras creencias estén basadas en razonamientos es una idea que es directamente ilógica.
directamente absurda e irracional, porque todo razonamiento consta de premisas y de una conclusión a la que se llega mediante una inferencia. Pero claro, si para llegar a la conclusión hemos partido de unas premisas que hemos tomado por verdaderas, entonces cabe preguntarse de dónde hemos obtenido la veracidad de esas premisas. Y si frente a esto se responde que esas premisas son la conclusión de otro razonamiento, aquí ya nos damos cuenta de que o bien retrocedemos ad infinitum, buscando las premisas de las premisas de las premisas de las premisas, o bien caemos en un razonamiento circular, o bien tenemos que admitir que algunos de nuestros conocimientos, algunas de las ideas que tomamos como verdaderas, no son fruto de un razonamiento. Algunas premisas fundamentales son intuiciones. Y por eso yo estaría dispuesto a concederle a Descartes que parta de alguna intuición. El problema es que hay varias intuiciones que yo entiendo que todos compartimos y que no veo por qué Descartes debería rechazar. Por ejemplo, el caso más claro que se me ocurre es el de las intuiciones sensibles, es decir, el de las percepciones sensoriales. Cuidado, no estoy diciendo aquí que sea intuitivo o directo el hecho de que nuestras percepciones sensoriales nos estén informando de un mundo externo a nosotros que no sea una realidad virtual o que no sea un sueño. No. Me refiero a que es intuitivo el hecho de que percibimos sensaciones. Y eso es indudable. ¿No? Intuición, hay el concepto convencional de intuición es un conocimiento sin término medio, un término inmediato, conocimiento inmediato. Entonces, teóricamente yo tengo intuición de usted ahora, de mí. Si yo tengo delante mío la imagen de una manzana, pues bueno, podremos discutir sobre si es una manzana virtual creada por Matrix o sobre si es una manzana soñada, pero en cualquier caso, de lo que no puedo dudar es de que estoy percibiendo esa imagen. Eso es una intuición. Después podremos hablar sobre cuál es el origen de esa imagen, pero la intuición de que la percibo es indudable. ¿Y de qué realidad me informa esa intuición? Pues bien, yo diría que esa intuición me informa de que hay algo en la realidad que no soy yo, lo cual destruye por completo el solipsismo. Si esa imagen de la manzana no proviniera de una manzana sólida, real, sino que proviniera de una computadora, de una máquina de realidad virtual, pues bien, incluso en ese caso, seguiría siendo cierto que existe algo distinto a mí, en ese caso la máquina de realidad virtual, y esa máquina sería la que está produciendo esa sensación en mí. Por otra parte, alguien podría descartar incluso la máquina de realidad virtual y plantear que todo fuera un sueño. Así que podría intentar salvar el solipsismo, salvar la idea de que solamente mi mente existe si ni siquiera consideramos que haya una máquina de realidad virtual externa a mí y proponemos la idea de que la imagen de la manzana la esté causando mi propia mente. Pues bien, frente a esta idea yo estaría legitimado a decir, también en base a una intuición indudable, que esa imagen de la manzana no la estoy causando yo mediante mi voluntad consciente. Así que, como mínimo, estaría legitimado a establecer una diferencia entre mi yo consciente, controlado por mi voluntad, y otra supuesta parte de mi mente que sería la que me está enviando estas imágenes que yo no controlo y que aparecen frente a mí como percepciones sensibles, y por lo tanto ya puedo establecer una diferencia entre el yo consciente que controla mi voluntad y otra cosa que no es el yo consciente. Así que en cualquier caso estoy legitimado a afirmar la alteridad, la existencia de algo distinto al yo consciente. Dicho esto, también quiero criticar esta idea de empezar la filosofía y empezar el conocimiento a partir del yo, como si el yo fuera el conocimiento básico, el conocimiento fundamental, y a partir de ahí pudiera construirse todo lo demás. Yo creo que esta es una manera incorrecta de empezar a filosofar. Esta idea en la filosofía ya existía mucho antes de Descartes. Yo creo que, por ejemplo,
tenemos algo parecido en la idea de el hombre flotante de Avicena, que era un filósofo medieval, por lo tanto, siglos anterior a Descartes. Avicena nos proponía el experimento mental de imaginar a un hombre que surgía en la existencia sin ningún recuerdo previo y sin percibir absolutamente nada mediante sus sentidos. Un hombre que estaría flotando en el vacío y no estaría viendo, ni oyendo, ni tocando nada. Bien, pues según Avicena, este hombre flotante tendría el conocimiento de sí mismo, de que él mismo existe. Pero yo, por otra parte, me sumaría a los críticos de esta idea y diría que ese supuesto hombre flotante no podría tener ninguna idea de sí mismo. Ese hombre no podría concebir el yo porque no tendría nada de lo que distinguir el yo. Esta idea de que lo primero que conocemos es el yo es una idea falsa. De hecho, yo diría que hay muchos animales que tienen un conocimiento intuitivo respecto a la realidad que les rodea, respecto a su entorno, sin conocer el yo, es decir, sin tener una autoconciencia. Y de hecho diría que los propios seres humanos, durante sus primeros meses de existencia, tampoco tienen una idea de el yo. El yo no es la primera idea que surge en una mente. Por eso los recién nacidos no se reconocen a sí mismos en un espejo en ciertos momentos de su desarrollo en los que ya parecen entender ciertas realidades externas de su entorno. Para definir el yo, claramente antes necesitamos conocer cosas que no son el yo. El yo se va definiendo a partir de lo otro. Y como ya he explicado, la realidad de lo otro, de lo que no soy yo, en mi conocimiento, también es intuitiva. Es decir, yo también conozco a través de mis intuiciones el hecho de que existe algo que como mínimo no es el yo consciente controlado por mi voluntad. Llegados a este punto, algún solipsista podría decir que a pesar de todo lo que he explicado, sigo sin poder afirmar como una certeza absoluta que todo aquello que estoy percibiendo pues no sea una simulación generada por Matrix. Bien, y podría concederle que efectivamente no puedo concluir de forma apodíctica, con certeza absoluta, que yo ahora mismo no esté en Matrix. Pero sí que tengo herramientas racionales para concluir que lo más plausible es que no esté en Matrix. Por ejemplo, podría valerme del principio de parsimonia, la navaja de Occam, para concluir que lo más plausible es que no esté en una simulación. Porque si tengo que elegir entre un escenario en el que el entorno que observo es ya directamente la realidad y un escenario en el que el entorno que observo es una realidad falsa generada por una máquina que es la que realmente existe en una realidad verdadera, entonces elegiré el primer escenario como más plausible, porque es el que implica aceptar menos supuestos y por lo tanto es el más probable aplicando el principio de parsimonia. En el caso concreto que nos ocupa, tanto si estoy en la realidad virtual de Matrix como si estoy observando la realidad directa, en ambos casos ya tengo que asumir que hay una realidad externa a mí, solo que en uno de ellos además debo añadir otro supuesto. Así que a la probabilidad de la primera asunción se le tiene que sumar la probabilidad de la segunda. Por otra parte, si abandonamos este enfoque puramente epistémico sobre si podemos o no podemos conocer que no estamos en una simulación y tomamos otro enfoque, digamos, más pragmático, supongo que también podríamos decir que en cualquier caso, incluso si estamos en Matrix, pues en nuestra vida práctica no tenemos más remedio que hacer lo que estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, si tengo hambre, pues voy a comer, porque de lo que también tengo una certeza totalmente intuitiva y directa, y por lo tanto indudable, es, por ejemplo, de mi sensación de sufrimiento, de la sensación de que cuando no como tengo hambre, experimento el sufrimiento del hambre. Y cuando como experimento el placer de comer. Y lo mismo con la sed y con beber y con numerosas cosas en nuestra experiencia que nos causan placer y dolor. Por lo tanto, pues con un enfoque un poco epicúreo, podríamos decir que dado que lo que me importa es experimentar placer y no experimentar dolor, pues voy a tener que seguir haciendo o no haciendo esas cosas, independientemente de que viva en Matrix o de que no viva en Matrix.
porque incluso en el supuesto de que yo llegase a descubrir de algún modo que estoy viviendo en Matrix, mientras no sepa cómo salir de Matrix, estoy condenado a seguir viviendo como estoy viviendo. Y bueno, ya para concluir, porque este vídeo está quedando demasiado largo, no puedo dejar de comentar que hay ciertos filósofos que han propuesto hipótesis bastante interesantes, según las cuales, aceptando ciertas premisas, sí que podría ser plausible que viviéramos en una simulación o que la realidad que experimentamos sea una realidad falsa. Estoy pensando concretamente en la hipótesis de la simulación del filósofo Nick Bostrom y en la idea de los cerebros de Boltzmann. En el primer caso, pues la idea de Nick Bostrom asume como premisas que habría que considerar el hecho de que sea plausible que una civilización como la nuestra, como la humana, tarde o temprano desarrolle simulaciones de su propia historia pasada y que pues sea tal el número de simulaciones que supere a el número de realidades reales, que es una. Solo hay una realidad que es la auténtica. Y que por lo tanto los sujetos que estén experimentando mundos de realidad virtual terminen siendo más que los que experimentan la realidad real. Y que por lo tanto, aceptando esa premisa, deberíamos asumir que es más probable que nosotros estemos en una de esas realidades simuladas y no en la realidad real. Bien, lo he resumido muchísimo porque no es algo que pretenda desarrollar ni refutar en este vídeo, sino que lo explicaré bastante mejor en algún vídeo posterior. Y por otra parte estaría la idea del cerebro de Boltzmann. Esta es una idea que recientemente pues hemos visto planteada por algunos filósofos teístas, sobre todo para oponerse a la idea de un multiverso absoluto. Es decir, que todos los universos posibles fueran reales, siendo esta una idea que algunos ateos han planteado frente al argumento del ajuste fino, por ejemplo. Lo que estos filósofos teístas plantean es que si afirmamos ese multiverso absoluto, entonces deberíamos afirmar que existen también universos en los que, por ejemplo, simplemente hay un cerebro que se ha formado espontáneamente por una configuración aleatoria de materia y que casualmente tiene la configuración exacta que le hace alucinar que está viviendo en esta realidad. Me encanta porque hay un astrónomo que se llama Eddington, que cuando Boltzmann hizo este argumento se rió Eddington de él y le sugirió una cosa que detonó la idea perversa realmente. Y es que, vale, a lo mejor crear toda la Tierra es muy improbable, es demasiado improbable, porque hay muchas partículas, se tendrían que engarzar muchas partículas. Así que, oye, a lo mejor es más probable que en medio del espacio solo se cree un cerebro. Es decir, que en el medio del espacio tienes un montón de partículas y hacen y forman un cerebro que flota en el espacio. Y que ese cerebro esté hecho de la manera correcta, esté engarzado de la manera correcta, tal que piensa que vive una realidad física. En el que hay una mesa, en el que hay una habitación, en el que Jordi, tienes unos invitados que saben mucho de física, que tienes una persona, que tienes un pasado. Y esto implicaría que mientras únicamente habría un yo viviendo en esta realidad, podría haber miles o cientos de miles o infinitos cerebros que están en otras realidades, pero que por estar configurados como están configurados, están alucinando con que están en esta realidad. Y por lo tanto debería considerar que es más plausible que yo sea uno de esos cerebros. Fijaos que en este caso, en la hipótesis del cerebro de Boltzmann, ya ni siquiera estamos hablando de una realidad virtual conscientemente diseñada por alguien, sino que estamos hablando de una alucinación que sería el fruto de una configuración totalmente azarosa de materia que por casualidad habría dado como resultado un cerebro. Tampoco voy a desarrollar ni a refutar aquí ese argumento, porque evidentemente esto nos llevaría tanto a plantearnos muchas cuestiones respecto a filosofía de la mente, es decir, sobre cómo una realidad mental subjetiva está relacionada con una configuración material concreta, como pueda ser la de un cerebro. Y por otro lado también nos llevaría a filosofar sobre tipos posibles de multiverso. Pero bueno, todo esto lo dejaremos para otro vídeo. Por el momento espero que os haya interesado este tema, ya me diréis qué pensáis en los comentarios y nada más que decir, hasta la próxima.